¿Cuántas de nosotras muchas veces nos hemos sentido entre la espada y la pared? Levante su mano. ¿Cuántas de nosotras hemos sentido que estamos caminando como en un precipicio y usted está a punto y tambaleando? ¿Cuántas han sentido eso? ¿Cuántas han sentido que están en medio de un mar, ahogándose, y usted queriendo salir, y el enemigo está tratando de ahogarlo? ¿Cuántos hemos sentido eso? Yo sé que más de alguna vez nosotros hemos pasado esos valles difíciles. ¿Y sabe por qué, hermana? Porque usted y yo, como mujeres, cuando usted y yo nos ponemos de rodillas, el infierno tiembla. Muchas veces nos preguntamos el por qué Dios nos ha dado pruebas difíciles. Yo sé que cada uno de nosotros está pasando pruebas difíciles. En lo personal, yo también estoy pasando una prueba muy difícil. Muy difícil. En la cual uno se pregunta, ¿y ahora qué? Y cuando yo leía esta porción de la palabra que está en Ezequiel, busquemos Ezequiel, mis hermanas, si abrieron su corazoncito, vamos a abrir nuestra Biblia. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 10, es toda la historia. Pero mientras usted la busca, Ezequiel, capítulo, es un profeta mayor, Ezequiel 37. Le voy a contar para que entienda. El pueblo de Israel nuevamente se había portado mal con Dios. Y el pueblo de Israel había adorado a otros dioses. Entonces Dios lo que hizo, permitió que se levantara un pueblo que se llamaba Babilonia. ¿Cómo se llamaba? Babilonia. Y vino Babilonia y conquistó a Israel. Y entonces se llevó de esclavos a algunos judíos a Babilonia y otros judíos quedaron en Israel. Y Ezequiel, él estaba donde estaban todos los que estaban presos. Había como un campo donde estaban todos los israelitas que eran esclavos, y él estaba a la orilla de un río y estaba él sentado. Entonces, ahí, estando él sentado en este río, el Señor vino y se le reveló y le dio esta visión. Hoy sí vamos a leer, hoy sí nos podemos parar, hermana Elisa. Ezequiel capítulo 37, verso 1, y dice, el tema de esta tarde se titula El Valle de los Huesos Secos. ¿Cómo se titula? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, o sea que tuvo una visión, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué, hermanos? De huesos de gente humana, o sea, de muertos, de moridos. El 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. O sea que él iba caminando y miraba huesos por este lado, huesos por adelante y huesos por detrás. Y he aquí que eran como poquitos, muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Pueden sentarse, hermanas. Cuando usted lee esta historia y dice el valle de los huesos secos, dice de que esos huesos estaban sin vida. Obviamente era muerte. Ahí había muerte total. Esos huesos estaban hechos polvito fino. Y ese valle de huesos así estaba. ¿Por qué el Señor le presentó eso a Ezequiel? ¿Por qué le dio esa visión? Porque Dios le estaba representando a Ezequiel que así como estaba ese valle, estaba espiritualmente Israel.
así de muerto estaba espiritualmente la casa de Israel. Habían tres cosas. Estaban divididos, estaban separados y estaban sin vida. O sea que eran vivos, muertos. ¿Por qué? Hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué estaban divididos? Porque lo que les dije, ellos habían desobedecido a Dios. ¿Y cuál fue la gran desobediencia? Empezaron a adorar dioses ajenos, a ídolos. Entonces Dios mandó el castigo y mandó a Babilonia. Y dijo, tal vez así reaccionan y ellos cambian. Y se llevó unos a un lado y los otros se quedaron. ¿Y sabe qué hicieron los que se quedaron en Israel? Los de Israel tenían el templo. ¿Y sabe qué hicieron? En el templo adoraban a otros dioses. En medio del templo levantaron los dioses de Acera. Y en medio del templo, donde estaba la presencia de Dios, donde habitaba la presencia de Dios, donde es lugar santo, como es esta casa. Este es un lugar santo. En Israel, en medio de ese lugar santo, habían cosas que al Señor no le agradaban. Y por eso el Señor mandó ese castigo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la presencia viva que estaba en el templo, se había ido. Y entonces, así le estaba mostrando Dios a Ezequiel que estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Estaba muerto, vivo. Muchas veces nosotros estamos así. ¿Por qué? Porque levantamos dioses en nuestro corazón. Ay, hermana, el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque eran ellos, sí. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo pasamos en YouTube? ¿Cuánto tiempo pasa orando? ¿Cuánto tiempo busca de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo busca leer las Escrituras? Estamos secos o muertos en vida. Y la presencia de Dios se ha ido lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos apagado, hemos contristado el Espíritu Santo. Y yo les felicito a ustedes que están en este lugar, que han hecho el esfuerzo, no sé qué esfuerzo, con qué dificultad, qué prueba o con qué circunstancia, pero sí le puedo garantizar que hubo una batalla para que usted estuviera aquí sentada. Hubo una batalla. Usted busca de Dios. Pero estos de Israel estaban así como dice Juan 3:19. Búsquelo. Juan, el Evangelio de Juan. Juan 3:19. Cuando nosotros estamos así como estaba el pueblo de Israel, que la presencia de Dios se había ido, cuando nosotros empezamos a pecar, la primera vez usted va a sentir dolor o se va a sentir mal, pero ya la segunda vez, un poquito menos. Ya la tercera vez, ya no mucho. Ya la cuarta vez y la quinta vez, ya después le da igual. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Usted está apagando su Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede con estas personas? Así como estaba el Señor diciendo que estaba la casa de Dios. Estaba muerta en vida, estaba así. Mire, dice Juan 3:19 y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque perfectamente saben que al venir acá y al sentarse el Espíritu Santo le va a decir, eso no lo tienes que hacer. Eso está malo lo que estás haciendo, porque en el fondo ellos saben y saben perfectamente que está mal lo que están haciendo. Por eso a veces, como los niños, ¿va?, que hacen las cosas escondidas. ¿Qué hiciste? Nada, mami. Nada, mami, aquí tienen la travesura. Así somos nosotros. Esmeraldita, ¿qué hiciste? Nada, nada, Señor. Nada. ¿Y por qué escondes tus manos? ¿Por qué escondes? ¿Por qué te escondes para hacer las cosas? ¿Por qué no las haces públicamente?
porque sabemos en el fondo que andamos mal. Y mire, por eso dice que aman las obras malas. Dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero mire, usted y yo somos el 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sean manifiestas que son sus obras hechas en Dios. Nosotros, y analícese usted en el transcurso de su vida, hemos tenido amigos que nos facilitan el pecar. Increíble. Mi niño a la edad de 10 años, ¿verdad?, le propusieron echarse un traguito. A los 10 años. A los 10 años le ofrecieron a mi hijo, tómate el traguito. No. 10 años. ¿Cuántos de los amigos que nosotros tenemos nos están influenciando a hacer cosas negativas? ¿Para qué nos reunimos entre amigas? ¿Para criticar? Nos deberíamos unir para orar por aquella que usted sabe que le está yendo mal y empezar a clamar. Eso debemos hacer como verdadero pueblo, pero lamentablemente el pueblo cristiano, y es duro lo que les voy a decir, entre ellos mismos se atacan y se matan. Así de sencillo, difícil. No debemos ser así nosotros. ¿Cuánto de esas amistades nos están llevando a tener amistades que sabemos perfectamente que a Dios no le agrada? Usted sabe, su mami le dice, ese muchacho no me gusta, por algo se lo dice. Cuando nosotros, aquí tengo a mi madrecita, cuando nosotros no recibimos consejos, ¿sí? ¿Cuántas? Y ahí sí vamos a levantar la mano. ¿Cuántas hemos recibido consejos y la hemos, como dicen, regado? Hemos recibido consejos. Y hasta que estamos sufriendo las consecuencias, uno se acuerda del consejo de la mamá, del papá, de la abuela, del tío, de quien sea. Pero ya es demasiado tarde. ¿Qué nos toca? Doblar rodillas y pedir misericordia para que el Señor, mire, nos ayude a pasar rápido ese momento difícil. Entonces no debemos dejarnos influenciar por esas amistades que nos están llevando a ¿qué? Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que habían ídolos. Esos amigos son ídolos que a usted le van a impulsar a hacer lo malo, no a hacer lo bueno. No debemos hacer así. No debemos de ser así. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Seguid siempre lo bueno unos para con otros. Y estad siempre gozosos. Mira el 17. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Aquí, bueno o malo. ¿Está usted en prueba? ¿Está usted en enfermedad? Dé gracias a Dios. Ay, eso es difícil dar gracias. Sí, hermanos. Muchas veces lo que hacemos, doblamos rodillas y empezamos a quejarnos y a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Qué he hecho de malo? ¿Por qué a mí me pasa solo eso? No, debemos de dar gracias porque Dios tiene el control. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y mira el 19. Esto es lo que no hizo el pueblo de Israel. No apaguéis el espíritu al espíritu que está dentro de nosotros. Porque nos va a pasar eso. La presencia de Dios no estaba en el templo, estaba en Babilonia.
La presencia de Dios no estaba en ese valle de huesos secos. Así como usted, ese milagro que usted dice, es imposible que mi esposo cambie. Es imposible. Está atado espiritualmente. Y usted hasta quiere tirar la toalla. Tanto año de luchar, doblar rodillas, ayunar y no cambia. Quizás como ese valle, sin vida. Pero miren qué bonito, ahí en Ezequiel 37, déjenlo marcadito ahí Ezequiel, hermanas, porque ese es como el texto base. Ezequiel 37, vamos a volver a Ezequiel. Estaban como esos huesos secos, 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 secos. Y dice así, mire, Ezequiel 37, 2, y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, sin vida, corazones que se había apoderado la maldad, que a lo malo le dicen bueno. Que a lo malo le dicen bueno, difícil. No les importa y respetar el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Esto es físico. Cuando venga Cristo no se va a llevar las paredes, todo lo que usted mira. Eso va a quedar. Usted es el templo, usted es la iglesia. Usted es la iglesia, usted es templo de Dios. ¿Usted está respetando el templo de Dios? Porque aquí habita el Espíritu Santo. ¿O estamos como los israelitas? Ellos estaban haciendo eso. Y viene Dios y en el 37:3 le pregunta a Dios, fíjense, como probando Ezequiel, y le dice, hijo de hombre, ¿pueden vivir esos huesos? ¿Cree usted ese milagro que usted está pidiendo? ¿Cree que usted lo puede alcanzar? ¿Cuántas hemos dudado? Yo he dudado. Hay una petición que tengo que ni 1000 años de estarle pidiendo al Señor. Y yo, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no sé por qué, pero Él sabe lo bueno para mí. Para mi familia, mi esposo, mis hijos. Él sabe lo mejor. Y aunque aparentemente sea malo, para los hijos de Dios, aún lo malo le ayuda bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y entonces viene Dios y le pregunta a Ezequiel, ¿crees que pueden vivir estos huesos? Y hoy Dios le pregunta a usted, ¿cree que usted puede obtener esa petición que usted considera tan difícil o ese milagro? Y usted puede decir, una persona que esté ahí, hermana, si estoy con una gran calentura, afligida. Y entonces yo le dije a Hazel, mira Hazel, cuando te venga el dolor, decí esto, con alcohol sobándola, en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo soy sana. Hasta que se te quite el dolor, deja de decirlo. Hazel, sí o no que se le quitó. Ahorita está dormida la Hazel. Se le quitó a los segundos. Porque los niños creen de verdad. Si tuviéramos el corazón puro como lo tienen ellos, milagros. Pero ese niño o esa niña ha sido destruida, ha sido pisoteada. Esa pureza ha sido despreciada. Por el enemigo. Como quizás estaban esos huesos secos, sin vida. Sin vida. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Si usted cree, su matrimonio, aunque esté al borde del divorcio, quien tiene la última palabra es Jehová de los ejércitos. Aquí nadie más, Jehová de los ejércitos.
Usted le pueden haber dado el diagnóstico de COVID o le pueden dar el diagnóstico de cáncer, pero quien tiene la última palabra es Papá Dios y le está diciendo, ¿puedes creer? ¿Crees que estos huesos secos van a tener vida? ¿Cree usted que Dios es capaz de sanar? ¿Es capaz de sanar? ¿Cree que Dios puede ser capaz de sacarlo de esos problemas de deuda? ¿Cree que Dios puede ser capaz de darle ese empleo que tanto está clamando al Señor y pasa el tiempo y no se ve? ¿Lo puede creer? Ahí está, el polvo, en polvo. Pero viene y le dice Ezequiel a Dios, tú sabrás, le dice. Él fue bien inteligente, Dios para probarlo le dijo. Y él bien inteligentemente, Ezequiel le dijo, tú lo sabes todo. Y entonces viene en Ezequiel capítulo 4 y le dijo, mire, ¿qué fue lo que le dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profetízale, predícale, ora. Haz tu altar familiar, levántese en la madrugada, doble rodillas, haga guerra espiritual. Eso es levantarse, es en el nombre de Jesús. Esos huesos secos que no tienen vida, pueden estar muertos, Dios lo va a levantar y la va a levantar en victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanas? Y el 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, y he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios nos manda que escuchemos la palabra. Escuchemos palabra. Si usted está angustiada, si usted está pasando pruebas difíciles, váyase al libro de los Salmos. Y lo digo porque yo lo experimenté, hermana. Yo caí en una depresión tremenda que no quería salir ni de mi casa. Depresión horrible. Depresión. Y fue a través de los salmos que Dios empezó a confortar mi corazón. Fue a través de los proverbios que Dios me empezó a dar consejo. Y que yo no miraba el camino, que yo no miraba la salida. Y Dios me decía, por aquí es. No ves la salida, estás en el túnel, estás en lo oscuro, pero por aquí es, seguime, escucha mi voz. Y Dios le está diciendo a usted, escuche la voz del Señor. Esos huesos secos van a tener vida. Eso que es imposible para usted, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen, hermanas? Quiero hacer un llamado en este momento. Yo no sé por qué petición usted ha venido. Pero yo quiero que usted active su fe. Puede ser que esté en ese valle de los huesos secos. Y vino y le dijo, profetízale. Y vino el profeta Ezequiel y empezó a profetizar. Y cuando él empezó a profetizar, ese polvo se empezó a unir. Eso que no tenía materia, se empezó a formar los huesos. Se empezaron a formar. Y de los huesos empezó a salir carne. Y de la carne empezó a salir venas, sangre. Y después le salió piel, le salió ojos. Y era un gran ejército. Pero estaba sin vida. Estamos sin vida. Muchas veces así estamos en la iglesia, sin vida. Venimos, cantamos, pero no sentimos nada. Porque el Espíritu Santo se ha apagado. Nosotros no le venimos a cantar a la congregación como cantemos. No somos profesionales. Yo no soy profesional. Mi esposo sí es profesional, músico profesional, y mi suegro. Pero yo no soy profesional. El Señor, a pura misericordia, nos ha ayudado a mi hija y a mí. Pero no somos profesionales. Pero cuando nos paramos aquí con mi hermana Carito, mi hermana, y con el ministerio, vinimos a adorar al Rey de Reyes. Entonces, muchas veces venimos así y el Espíritu se ha apagado. Y hoy Dios quiere dar vida a ese ejército. Y yo quiero hacer ese llamado para usted en el nombre de Jesús. Le pido que cierre sus ojitos en este momento.
Y les voy a pedir a mis hermanas que están ahí atrás que se puedan unir intercediendo por las hermanas que están acá. En este momento quiero hacer un llamado. Si usted está en medio de ese valle y usted dice, hermana, yo me identifico, así de polvo está mi petición, que yo la considero imposible. Puede tener todo en contra, todo en contra. Puede ser que el diagnóstico ya tenga los síntomas, puede ver que ya no haya mejora, pero Dios le pregunta, ¿crees que pueden tener vida esos huesos secos? Yo le pido en el nombre de Jesús que se levante y pase al frente, si usted tiene fe. En el nombre de Jesús, como guerrera, levántese y venga acá al frente y arrebate ese milagro. Arrebate ese milagro. Arrebate ese milagro. Levántese en el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. No sé por qué está clamando, pero active esa fe. Y desde el momento en que usted tome la decisión de pasar para que oremos por esa petición, Dios ya hizo la obra. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu de Dios, que tomes control, Señor, de cada hermana que está en este lugar. Tú sabes las circunstancias difíciles que cada una de ellas están pasando, Señor. Y yo no sé si están como en ese valle, sin salida. Y solo hay muerte, soledad, tristeza. Pero hoy el Espíritu de Dios ha venido a dar vida. Ha venido a dar vida. Ha venido a dar vida. Ha venido a dar esa respuesta. Y el Señor está llenando y soplando con su Espíritu Santo a cada una de ustedes. Y está llenando esos corazones que quizás por la prueba, por la dificultad, por la depresión, por la tristeza, por la ansiedad, por el dolor, por el sufrimiento, usted siente que ya no puede. Pues ha venido el Espíritu de Dios a dar vida, a levantar, a confortar. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada una de mis hermanas que están acá, por cada una de ellas, Señor, y quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona que desea reconciliarse con el Señor, de ahí donde está, le invito a levantar sus manos en señal que se reconcilia con el Señor. No le dé pena. Levante su mano en el nombre de Jesús. Levante su mano y reciba ese milagro. Reciba esa sanidad. Reciba esa liberación. Reciba esa prosperidad. Reciba esa restauración. Eso que usted considera imposible. Eso que usted considera que quizás Dios no lo va a hacer. Esa casa que está pidiendo, ese empleo, ese negocio, ese familiar que no cambia, ese esposo que se ha ido de casa, esa esposa que se ha ido de casa y ha abandonado a su familia, esa persona que está hundida en el vicio de la pornografía, aquel que está en el vicio del tomar, aquel que está en malas amistades, aquel que está envuelto en la delincuencia, aquel que está pasando una enfermedad grave y hay un diagnóstico difícil. Si usted siente que está en ese valle, en el nombre de Jesús, ahí levante su mano y reciba ese milagro. En fe, reciba ese milagro. En el nombre de Jesús, levante su mano en el nombre de Jesús y reciba.
Y si usted se quiere reconciliar con Dios, haga la siguiente oración. Señor Jesús, en este día yo me reconcilio contigo. Sé que me he alejado de ti. Te acepto nuevamente como mi Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Salva mi alma hoy en Cristo Jesús. Le voy a pedir a mis hermanas que pasen y vamos a cantar.